¿Y si te dijera que Bogotá podría estar atrapada en una maldición desde hace casi 2 siglos? No es una historia inventada, es una advertencia pronunciada por un sacerdote real, escrita en libros antiguos, repetida en procesiones y para algunos grabada en la misma tierra que pisamos. El 31 de agosto de un año que no diré, sucederá un terremoto que destruirá Santa Fe. Eso dijo el padre Francisco Margallo, y desde entonces, cada tanto, Bogotá tiembla, frecuentemente en agosto y casi siempre dejando algo roto. No te muevas, porque en este recorrido por la historia de Santa Fe de Bogotá descubrirás capas ocultas y perspectivas paralelas que transformarán lo que creías saber. Esto es Efecto Paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? Nacido en 1765, en el corazón mismo de Santa Fe, Francisco Margallo Duquesne no fue un sacerdote cualquiera. Fue un hombre profundamente ligado a su ciudad, que acompañó su nacimiento como república y llevó consigo la inquietud y el temor por el destino de su alma. Era un hombre cuya devoción era tan extrema que se convirtió en leyenda. Un hombre que vivía con la austeridad de un santo del desierto, pero con el intelecto de un teólogo de Roma. Pero lo que realmente lo distinguía no era su intelecto, sino los susurros que lo seguían por las calles empedradas. Se decía que el padre Margallo podía ver los hilos invisibles del tiempo. Las historias eran muchas, como aquella vez que, dando ejercicios espirituales en la cárcel, se detuvo y pidió a los presos rezar por uno de ellos que moriría de repente y sin preparación. Días después, un reo joven y sano se desplomó sin vida en el patio. O la más escalofriante de todas. Estando él mismo gravemente enfermo, su confesor le dijo: Tú, Pachito, serás el que ha de morir. Margallo, con una certeza sobrenatural, respondió: No, es don Fernando Rodríguez el que ha de morir. El señor Rodríguez, un hombre perfectamente sano, murió esa misma noche, de un cólico fulminante. Definitivamente, Francisco Margallo no era un sacerdote cualquiera. Era un hombre cuya palabra parecía tener el poder de moldear la realidad, y su púlpito más sagrado era la capilla del Sagrario en el corazón espiritual de Santa Fe. Pero algo ocurrió en 1827 que cambió su destino, y quizás el destino de la ciudad. En el templo sagrado se celebraron las exequias del cónsul de Países Bajos, quien había muerto en un duelo. Para Margallo, el duelo representaba el honor de los hombres puesto por encima de la ley de Dios. Y el cónsul personificaba la llegada de esas ideas liberales que él consideraba una amenaza para la fe de la joven república. Llevar ese conflicto al interior de la capilla fue para él una profanación inaceptable. Esa misma noche se negó a volver a entrar a la capilla y ante los presentes dijo la frase original que daría inicio a todo. Estas paredes hablarán por mí. No pasó mucho tiempo hasta que la tierra habló primero. El 16 de noviembre de 1827, Bogotá fue sacudida por un devastador terremoto. La magnitud estimada, según estudios modernos, fue de 7.1. Iglesias colapsaron, edificaciones coloniales quedaron reducidas a ruinas. Y la capilla del Sagrario, la misma donde Margallo había lanzado su advertencia unos días antes, fue el único templo con daños realmente graves. Para muchos, aquello no fue un evento geológico, fue una respuesta. La advertencia de Margallo dejó de ser un susurro para convertirse en una leyenda grabada a fuego en el alma de la ciudad. Esa leyenda, lejos de desvanecerse, parecía estar esperando para volver a golpear. 90 años después, en 1917, llegó la prueba definitiva. El 31 de agosto, a las 6:36 de la mañana, un terremoto de magnitud 6.9
con epicentro en Quetame, sacude Bogotá con una fuerza que la ciudad no había sentido en décadas. Durante 9 días consecutivos, las réplicas mantuvieron a los habitantes en un estado de pánico. El miedo provocó decenas de heridos, ataques al corazón y colapsos nerviosos. Muchas familias huyeron hacia la sabana y poblaciones cercanas, mientras en Bogotá se levantaban campamentos donde convivían damnificados y personas que temían regresar a sus casas. En la iglesia de Lourdes, en Chapinero, una columna se desplomó durante la misa matutina. Bajo los escombros de la torre murieron 6 personas y otras fallecieron al recibir el impacto de ladrillos y cornisas desprendidas. Fue el único templo con víctimas mortales aquel día. Pero pareciera que la historia de la iglesia de Lourdes ya venía marcada por la tragedia. En 1916, mientras supervisaba los trabajos desde lo alto del templo, el arquitecto Julián Lombana Herrera sufrió una caída tan grave que le costó un brazo y una pierna. Las heridas fueron fatales y murió ese mismo año, sin ver terminada su obra. La torre central de la iglesia fue destruida por el terremoto de 1917 y nunca reconstruida según el diseño original. Hoy, su campanario sigue incompleto, como si la ciudad misma hubiese decidido dejar una herida abierta, un recordatorio de que la profecía aún no ha terminado de cumplirse. Con el paso de los años, la frase de Margallo se fue transformando. Lo que nació como una advertencia simbólica, el folclore popular lo convirtió en una predicción literal. Algunos aseguran que había dicho: el 31 de agosto de un año que no diré, espantosos terremotos hundirán a Santa Fe. Otros insisten en que sus palabras exactas fueron: el 31 de agosto de un año que no diré, Guadalupe y Monserrate hundirán a Santa Fe. Esta última versión conecta con un mito antiguo, que Bogotá está construida sobre una laguna y que la humedad subterránea de la sabana cundiboyacense podría amplificar un gran sismo y volverlo letal. En el terremoto de 1917, la ermita de Guadalupe se derrumbó por completo, y como si nada más trágico pudiese ocurrir, un incendio forestal se desató en Monserrate, como si los cerros tutelares se hubieran convertido en verdugos. Y aquí, esa versión de la profecía adquiere un peso escalofriante. Monserrate y Guadalupe hundirán a Santa Fe. En 1973, exactamente un 31 de agosto, Bogotá se despertó con un temblor que, aunque leve, devolvió viejos miedos. En 2023, el 17 de agosto, un sismo de magnitud 6.1 golpeó la ciudad. Hubo evacuaciones, sirenas, pánico, y aunque Bogotá resistió, muchos lo sintieron como un eco de algo que no termina. Algunos geólogos dirán que es coincidencia, que Bogotá está sobre suelos blandos y que los sismos responden a placas y fallas. Pero hay otra forma de leer la historia, una que no se mide en escalas de Richter, sino en símbolos que se repiten y en fechas que no dejan de volver. Y es aquí donde la historia se encuentra con efecto paralelo, porque esta profecía no se trata de cambiar el pasado, sino de entender cómo el pasado crea diferentes versiones del presente. Pensemos en esto. En un universo, el puramente científico, los terremotos de Bogotá son solo eso, movimientos de placas tectónicas. El 31 de agosto es una fecha aleatoria. Las iglesias caídas son fallas de ingeniería. En esa realidad, Bogotá es simplemente una ciudad en una zona de riesgo sísmico. Pero la profecía del padre Margallo abrió la puerta a un universo paralelo. Un universo que no se rige por la geología, sino por los símbolos. En esta otra realidad que coexiste con la primera, cada temblor no es una coincidencia, es un recordatorio. La fecha no es un número, es un aniversario. Y los cerros de Monserrate y Guadalupe no son solo montañas, son guardianes vivos, jueces que a veces castigan a la ciudad que protegen. Este es el verdadero poder de la maldición. No es una condena física, es un lente a través del cual Bogotá se ve a sí misma. Una ciudad consciente de su fragilidad, no solo ante la naturaleza, sino ante su propia historia.
Si el padre Margallo no hubiese pronunciado aquellas palabras, hoy Bogotá sería Bogotá sin maldición, pero también una Bogotá sin su alma misteriosa, sin ese temor reverencial que la hace única. La profecía del 31 de agosto está registrada textualmente en las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordovez Moura. Y en el Museo Nacional de Bogotá aún se conserva un retrato del padre Margallo, como si su mirada nos preguntara desde el lienzo: ¿en qué versión de Bogotá eliges vivir? ¿En la que se explica por la ciencia o en la que se define por sus leyendas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para acompañarnos en este viaje entre realidades paralelas y versiones alternativas de la historia. Y cuéntanos qué eventos o historias te gustaría que exploremos desde otro ángulo.